Muy bien, vamos allá. Número 10. El gemelo de Mercurio. En los límites más exteriores de la zona habitable orbita un planeta bloqueado por marea con sorprendentes similitudes al mundo más interior de nuestro sistema solar. Un hemisferio mira permanentemente a su estrella, alcanzando temperaturas que superan los 430 grados Celsius, lo bastante caliente como para derretir plomo. El otro permanece en oscuridad perpetua, descendiendo hasta los menos 170 grados Celsius. Entre estos extremos existe una estrecha franja de habitabilidad que los científicos llaman la línea del terminador. El peligro aquí no es inmediato. Los trajes ambientales modernos pueden soportar brevemente estas condiciones, dando a los exploradores una falsa sensación de seguridad. La verdadera amenaza surge al cruzar la línea del terminador. El rápido ciclo de temperaturas no solo pone a prueba tu equipo, sino que altera fundamentalmente su estructura molecular. Los polímeros de tu traje empiezan a cristalizarse, volviéndose cada vez más frágiles con cada ciclo térmico. La primera señal de advertencia es sutil, se forman fracturas microscópicas en tu visor cuando el estrés térmico supera los parámetros de diseño. En cuestión de horas, estas fracturas se propagan por el material como el hielo que se extiende sobre un estanque en invierno. Cuando finalmente se produce la rotura, es catastrófico. La diferencia de presión provoca una descompresión explosiva y el vacío comienza a extraer el oxígeno de tu torrente sanguíneo. Pero es la temperatura la que te mata primero. Cuando tus córneas expuestas se enfrentan a las condiciones extremas, tus lágrimas literalmente hierven en el lado diurno o se congelan por completo en el lado nocturno. Los receptores del dolor se saturan a medida que el gradiente de temperatura atraviesa tu tejido expuesto a una velocidad alarmante. La consciencia se desvanece en cuestión de segundos, aunque el tiempo parece alargarse mientras tu cerebro privado de oxígeno entra en su estado final. Lo que hace que este mundo sea especialmente inquietante es lo familiar que parece desde la órbita, un cuerpo similar a Mercurio que parece prometer supervivencia en su zona del terminador. Es una cruel ironía cósmica que el propio límite entre la habitabilidad y la muerte se convierta en el mecanismo de tu desaparición. En un universo lleno de entornos instantáneamente letales, este mundo ofrece algo quizá aún más aterrador, la breve ilusión de esperanza antes de una muerte que llega lo suficientemente despacio como para ser experimentada por completo. Número 9. Pozo gravitatorio. Los astrónomos descubrieron esta supertierra en 2029, orbitando una enana roja a solo 17 años luz de nuestro sistema solar. Con una masa 4 veces mayor que la de la Tierra, pero solo un 30% más grande en diámetro, su gravedad superficial alcanza un aplastante valor 4 veces superior al que los humanos han evolucionado para soportar. Las primeras exploraciones robóticas revelaron una atmósfera aparentemente hospitalaria y agua líquida, lo que la convierte en un objetivo tentador a pesar del desafío gravitatorio. Los efectos comienzan de inmediato al aterrizar. Tu cuerpo, adaptado a la modesta gravedad de la Tierra, de repente pesa más de 300 kilogramos. Incluso con soporte exoesquelético, moverse se convierte en un esfuerzo supremo, ya que tus músculos se esfuerzan contra fuerzas para las que nunca fueron diseñados. Cada paso requiere un cálculo cuidadoso. Una caída aquí significa, probablemente, la imposibilidad de volver a levantarse. Los primeros cambios fisiológicos aparecen en cuestión de horas. La sangre se acumula en tus extremidades inferiores mientras tu corazón lucha por mantener la circulación. Los capilares se rompen bajo tu piel, creando hematomas que se extienden por tus pies y piernas. Tu columna se comprime, acortando tu estatura varios centímetros. La presión sobre tus órganos internos aumenta exponencialmente, especialmente en los pulmones, que deben trabajar contra la fuerza aplastante con cada respiración. Para el segundo día, tu estructura ósea comienza a fallar. Se desarrollan microfracturas en los huesos que soportan peso, empezando por los fémures y las vértebras. Tu sistema circulatorio está al borde del colapso mientras tu corazón se agranda por el esfuerzo constante. La consciencia se vuelve intermitente a medida que tu cerebro recibe cada vez menos oxígeno. Cuando finalmente se produce el fallo cardíaco, tu cuerpo se desploma sobre la superficie de piedra, donde la intensa gravedad crea un fósil de compresión casi perfecto de tu forma. El pozo gravitatorio representa uno de los peligros más insidiosos de la exploración espacial, un mundo que ofrece todos los requisitos químicos para la vida mientras impone fuerzas físicas que hacen imposible la existencia sostenida. Tus restos pasan a formar parte permanente del paisaje, una advertencia incrustada en la piedra para cualquier futuro explorador que pueda subestimar el abrazo aplastante de este mundo engañosamente parecido a la Tierra. Número 8. Atmósfera de amoníaco. En 2031, los astrónomos descubrieron un exoplaneta del tamaño de Neptuno con una atmósfera densa y turbulenta compuesta principalmente de amoníaco. El análisis espectroscópico inicial sugería temperaturas potencialmente habitables y evidencias de reacciones químicas complejas. Cuando la primera sonda robótica devolvió datos que sugerían posible actividad microbiana, una misión tripulada se volvió inevitable a pesar de los peligros evidentes. La muerte comienza con un fallo en los sistemas.
No importa lo avanzado que sea tu equipo de protección, la naturaleza cáustica del amoníaco, NH, representa un antagonista químico fundamental para la vida basada en el carbono. Cuando se produce la primera fisura microscópica en tu traje, no te das cuenta de inmediato. El gas de amoníaco a menos 33 grados Celsius comienza a infiltrarse con solo 10 partes por millón. Tus ojos lo detectan primero, una sensación de ardor que se intensifica rápidamente a medida que aumenta la concentración. En cuestión de minutos, el amoníaco reacciona con la humedad de tu sistema respiratorio. La ecuación química es brutalmente simple, NH más HO, NHO. Esto crea hidróxido de amonio, una base fuerte que comienza a disolver los delicados tejidos de tus pulmones. Mientras luchas por respirar, el líquido se acumula rápidamente en tus alvéolos. En esencia, te estás ahogando en tus propios fluidos corporales químicamente alterados. A continuación, se manifiestan los efectos neurotóxicos. Cuando el amoníaco atraviesa la barrera hematoencefálica, interfiere con la neurotransmisión del glutamato. Esta alteración provoca un efecto paradójico, dolor intenso en todo el cuerpo, acompañado de oleadas de euforia mientras tu sistema nervioso central, básicamente, se colapsa. Muchas víctimas afirman ver alucinaciones geométricas vívidas mientras el amoníaco altera el procesamiento de la corteza visual. La muerte ocurre entre 3 y 5 minutos después de la exposición, pero el tiempo subjetivo se dilata a medida que tu conciencia se fragmenta. Tu última conciencia es una sensación contradictoria, un fuego químico en los pulmones mientras tu cerebro experimenta una desconexión casi trascendental de la realidad. Lo que hace esto especialmente inquietante es cómo el ciclo del nitrógeno, que sostiene la vida en la Tierra, se convierte, en esta forma alterada, en el agente químico perfecto para nuestra destrucción. ¿Es simplemente mala suerte que uno de los compuestos más comunes del universo resulte ser tan exquisitamente letal para la biología humana? Número 7. Océano de metano. Orbitando una distante enana roja hay un mundo gélido, diferente a cualquier cosa en nuestro sistema solar. Las temperaturas en la superficie rondan los menos 180 grados Celsius, lo suficientemente frías como para que el metano exista no como gas, sino como líquido, cubriendo más del 80% de la superficie del planeta. Desde la órbita, estos vastos mares de hidrocarburos se ven como enormes extensiones de color naranja-marrón, hermosas en su serenidad alienígena. Esta belleza oculta su naturaleza letal. Cuando tu módulo de aterrizaje falla durante el descenso y ameriza a kilómetros del lugar previsto en tierra firme, la cuenta atrás hacia la muerte comienza de inmediato. Tu traje de supervivencia, diseñado para exposiciones de emergencia breves, no puede soportar una inmersión prolongada en metano líquido. El frío extremo penetra el aislamiento en cuestión de minutos, provocando una rápida pérdida de calor en el núcleo de tu cuerpo. A diferencia del agua, el metano líquido tiene una densidad de solo 0,42 gramos por centímetro cúbico, lo que significa que te hundes lentamente en sus profundidades. La sensación es desorientadora, como caer a través de un entorno con casi ninguna resistencia. A medida que la temperatura de tu traje se desploma, el fluido criogénico comienza a filtrarse por puntos microscópicos de tensión en el material. Cuando el metano entra en contacto con tu piel a menos 180 grados Celsius, congela instantáneamente el agua de tus células, creando estructuras cristalinas que rompen las membranas celulares. La química de tu sangre se altera a medida que el metano disuelto comienza a reemplazar el oxígeno. Paradójicamente, mientras tus extremidades se congelan, experimentas una sensación de ardor cálido, ya que el daño en los nervios altera las señales sensoriales. Este fenómeno, conocido como desvestirse paradójico en las víctimas de hipotermia, crea un último y cruel engaño, un instante de consuelo antes de que la consciencia se desvanezca. La última fase es la disolución. El metano, aunque no es un disolvente tan potente como el agua, aún disuelve compuestos orgánicos si se le da suficiente tiempo. Tu cuerpo congelado pasa a formar parte del ciclo del carbono del planeta, mientras los hidrocarburos complejos se descomponen en formas más simples. El océano de metano que te mata también te conserva, potencialmente durante millones de años, un espécimen perfectamente preservado que se disuelve lentamente en el mar alienígena. En la muerte, tus elementos orgánicos se vuelven indistinguibles de aquellos que forman este mundo, un requiem químico que transforma al humano en hidrocarburo. Número 6. El mundo de la lluvia de diamantes. Descubierto en 2037, este gigante gaseoso orbita una estrella similar al Sol a 80 años luz de la Tierra. Su atmósfera está compuesta principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno bajo una presión extraordinaria, más de 50.000 veces la del nivel del mar en la Tierra. Estas condiciones crean uno de los fenómenos de precipitación más extraños del universo conocido, lluvia de diamantes literal. Tu descenso por la atmósfera superior comienza de forma bastante segura. La nave especializada te protege del gradiente inicial de presión, pero a medida que te adentras más, la atmósfera rica en carbono se vuelve mucho más densa. A aproximadamente 100 kilómetros por debajo de las cimas de las nubes, comienza la transformación.
Los átomos de carbono, comprimidos bajo una presión inmensa y sometidos a temperaturas superiores a los 3500 grados Celsius, sufren una reorganización forzada en estructuras de red cristalina. Los primeros diamantes se forman como partículas microscópicas, casi invisibles a simple vista. A través de la ventanilla, aparecen como una neblina brillante, pero a medida que la presión aumenta, los diamantes crecen en tamaño y en número. Pronto, tu nave es bombardeada por una lluvia de proyectiles cristalinos que van desde el tamaño de un grano de arena hasta diamantes perfectos del tamaño de una canica. La integridad estructural de tu nave comienza a fallar alrededor de la marca de los 300 kilómetros. Cuando el casco finalmente se rompe, las consecuencias son tanto hermosas como horribles. Miles de millones de diamantes microscópicos irrumpen, suspendidos en la atmósfera de alta densidad. Primero se incrustan en tu traje, y luego, a medida que la presión aplasta tu equipo de protección, directamente en tu piel y ojos expuestos. La dureza molecular de los diamantes los convierte en cuchillas diminutas, desgarrando el tejido a nivel celular. Tus córneas son laceradas por innumerables cristales perfectos, creando una distorsión caleidoscópica en tu visión. Al inhalar de forma refleja, los diamantes recubren tu tracto respiratorio, transformando cada respiración en una tortura microscópica. La última imagen que procesa tu cerebro es paradójicamente hermosa. Ves el mundo a través de un velo de polvo de diamante incrustado en tus ojos, refractando la luz en patrones prismáticos. Tu conciencia se desvanece mientras tu sistema nervioso, infiltrado por micropartículas de diamante, pierde cohesión. En tus últimos momentos, te conviertes en una geoda viviente y moribunda, tus tejidos transformados en vitrinas cristalinas que albergan las piedras más preciosas del universo. ¿Qué podría ser más aterrador que ser destruido por algo que en la Tierra consideramos tan hermoso? Número 5. Silicato superconductor. Este pequeño mundo rocoso orbita dentro de la zona habitable de una tenue estrella enana roja. Los escaneos de la superficie revelaron una corteza compuesta principalmente de compuestos de silicio con propiedades electromagnéticas inusuales. Lo que hace único a este planeta es su núcleo, un superconductor natural que mantiene una temperatura de menos 249 grados Celsius, apenas 24 grados por encima del cero absoluto. Este núcleo genera campos electromagnéticos de una complejidad sin precedentes, que se desplazan y ondulan constantemente por la superficie del planeta. Tu aterrizaje parece exitoso al principio. Los instrumentos funcionan con normalidad mientras das tus primeros pasos sobre la llanura de silicato. Los problemas comienzan aproximadamente 18 minutos después de la llegada, cuando los patrones eléctricos de tu cerebro empiezan a sincronizarse con las fluctuaciones electromagnéticas del planeta. Los primeros síntomas se manifiestan como alucinaciones audiovisuales, ves colores que no existen en el espectro normal y oyes sonidos que parecen originarse dentro de tu propio cráneo. A medida que los campos electromagnéticos penetran más profundamente en tus vías neuronales, la frontera entre tus pensamientos y los patrones energéticos del planeta comienza a disolverse. Los impulsos eléctricos que constituyen tu conciencia, simples milivoltios que viajan a través de las neuronas, quedan sincronizados con los campos planetarios, mucho más potentes. Tus pensamientos se vuelven literalmente visibles, manifestándose como patrones similares a auroras que rodean tu cabeza, con la actividad neuronal transformada en deslumbrantes exhibiciones de energía electromagnética. Tu sentido del yo comienza a fragmentarse a medida que los patrones coherentes que te constituyen se dispersan en el campo electromagnético más amplio del planeta. La memoria, la personalidad y la identidad se disuelven como la sal en el agua. La conciencia se expande más allá de los límites de tu forma física, experimentando simultáneamente la totalidad del entorno electromagnético del planeta. El cuerpo muere en cuestión de horas, ya que las funciones autónomas fallan sin la coordinación neural adecuada. Pero algunos aspectos de la actividad eléctrica cerebral persisten dentro del campo del planeta. Ni completamente vivo ni verdaderamente muerto, fragmentos de tu conciencia continúan resonando dentro de la matriz superconductora planetaria, un fantasma en la máquina electromagnética, experimentando la eternidad como patrones de energía fluyendo a través del silicio. La frontera entre lo humano y el entorno nunca se ha disuelto de forma tan completa, tan aterradoramente. Número 4. Red fúngica consciente. Descubierto en 2042, este exoplaneta terrestre orbita una estrella amarilla notablemente similar a nuestro Sol. Los primeros estudios revelaron condiciones similares a las de la Tierra, gravedad comparable, atmósfera respirable y agua en la superficie. Lo que hace único a este mundo es su forma de vida dominante, una red micelial que abarca todo el planeta y que se estima tiene más de 2.000 millones de años. A diferencia de las redes fúngicas de la Tierra, esta alcanzó la conciencia colectiva hace aproximadamente 600 millones de años. Tu final comienza de forma sutil. A las pocas horas de tu llegada, esporas microscópicas se infiltran en tu cuerpo a través de las vías respiratorias y el contacto con la piel. A diferencia de los hongos patógenos de la Tierra, estos organismos no atacan el tejido directamente.
En su lugar, establecen conexiones similares a sinapsis con tu sistema nervioso, apuntando especialmente a la sustancia blanca del cerebro. Los síntomas iniciales parecen casi beneficiosos: percepción sensorial mejorada, mayor capacidad para recordar y una creciente sensación de conexión con tu entorno. Para el tercer día, los filamentos fúngicos han cartografiado toda tu arquitectura neuronal. Tus sueños se vuelven cada vez más vívidos, llenos de paisajes alienígenas y recuerdos colectivos que no te pertenecen. Estás experimentando el conocimiento acumulado de la conciencia planetaria, transmitido a través de la interfaz fúngica que crece por todo tu sistema nervioso. La muerte, cuando llega, no se parece a ninguna experiencia humana. A medida que tus procesos biológicos fallan, tus patrones neuronales, las firmas eléctricas y químicas que te constituyen, se transfieren a la red micelial del planeta. La conciencia no termina, sino que se transforma. Tus recuerdos, personalidad y experiencias se convierten en nutrientes que alimentan la mente planetaria. Lo más inquietante es que una conciencia fragmentada persiste. Partes de lo que una vez fue tu conciencia experimentan el mundo a través de receptores fúngicos repartidos por miles de kilómetros cuadrados. Tu sentido del yo se disuelve en el todo mayor, mientras mantiene ecos fantasmales de individualidad. Te conviertes, al mismo tiempo, en todo y en nada, experimentando el planeta a través de millones de entradas sensoriales mientras tu identidad humana se disuelve poco a poco en el colectivo. En este ecosistema alienígena, la muerte no es un final, sino una transición a un estado donde la frontera entre el yo y el mundo se disuelve por completo. ¿Es esta forma de absorción cognitiva un tipo de inmortalidad o la forma más completa de muerte imaginable, la eliminación total del individuo en el colectivo? Número 3. Tronosfera. Este pequeño planeta rocoso orbita un púlsar a solo 7 millones de kilómetros, lo suficientemente cerca como para que los efectos relativistas sean factores significativos en su entorno. El púlsar, una estrella de neutrones que gira a 700 revoluciones por segundo, crea distorsiones gravitacionales que deforman el espacio-tiempo alrededor del planeta. Estas distorsiones generan anomalías temporales en la superficie, donde el tiempo mismo fluye a ritmos variables según la ubicación y la orientación gravitacional. Tu llegada parece normal al principio, pero en cuestión de minutos, tu percepción comienza a fracturarse. Tu cronómetro indica que llevas 17 minutos en la superficie, pero tus sistemas biológicos han experimentado casi 6 horas. La desincronización temporal se acelera exponencialmente al acercarse a ciertos puntos focales gravitacionales en la superficie del planeta. Los efectos relativistas pronto empiezan a afectar distintas partes de tu cuerpo a ritmos diferentes. La sangre que circula por tus extremidades envejece considerablemente más despacio que las células de tu cerebro. Tu corazón late cientos de veces entre un sono disparo sináptico en tu corteza cerebral. La consciencia se fragmenta a medida que los procesos neuronales operan en marcos temporales completamente distintos, creando un eco cognitivo perpetuo donde los pensamientos comienzan antes de que los anteriores hayan terminado. A medida que te acercas a una anomalía gravitacional importante, la dilatación temporal aumenta de forma dramática. Desde tu perspectiva fragmentada, el universo a tu alrededor comienza a acelerarse. La rotación del púlsar se difumina hasta convertirse en un anillo sólido de luz. El movimiento estelar se vuelve visible como una estrella que cruza el cielo a toda velocidad. Las galaxias giran y colisionan en lo que, según tu percepción, parecen minutos. Eres testigo de la muerte del púlsar, la fase de gigante roja de la estrella compañera, y, finalmente, la muerte térmica del propio universo. Todo ello mientras tu conciencia desintegrada experimenta décadas subjetivas comprimidas en minutos biológicos. Tus células envejecen hasta convertirse en polvo al mismo tiempo que la desintegración atómica se acelera más allá de la sostenibilidad biológica. El verdadero horror de la cronosfera no es simplemente la muerte, sino experimentar la máxima futilidad de la existencia al presenciar el final de todo. Tu conciencia, estirada a lo largo de miles de millones de años de percepción mientras tu cuerpo experimenta solo minutos de tiempo real, se convierte en el observador involuntario del universo, obligado a presenciar el infinito como tu última experiencia antes de la disolución atómica. Número 2. Zona de flujo cuántico. Descubierto en 2049, este pequeño planeta terrestre existe en el límite de una anomalía gravitacional cuántica. Los primeros escaneos revelaron lecturas aparentemente imposibles, materia existiendo simultáneamente en múltiples estados y patrones de energía que violaban las leyes de conservación. La corteza del planeta contiene materiales exóticos formados bajo condiciones cuánticas que no se han visto desde los primeros momentos del universo, lo que lo convierte en un objetivo principal para la exploración científica a pesar de los peligros evidentes. Tu muerte comienza a nivel subatómico. En cuestión de segundos tras cruzar la exosfera del planeta, tu estructura atómica empieza a desestabilizarse. Las fuerzas fundamentales que mantienen la integridad de la materia, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, el electromagnetismo y la gravedad, comienzan a operar bajo reglas cuánticas alteradas.
Tus átomos experimentan superposición, existiendo en múltiples estados cuánticos simultáneamente. El efecto avanza hacia arriba a través de los niveles de organización física. Las células individuales mantienen múltiples estados potenciales. Los órganos funcionan y fallan al mismo tiempo. Tu arquitectura neuronal se fragmenta en corrientes de procesamiento paralelas, cada una experimentando diferentes versiones de la realidad. La conciencia se fragmenta a través de estados de probabilidad a medida que la incertidumbre cuántica se amplifica hasta niveles macroscópicos. Lo que hace esto especialmente aterrador es que permaneces consciente durante todo el proceso. Tu percepción se divide a través de líneas temporales ramificadas, experimentando simultáneamente todas las posibles muertes que el planeta podría infligirte: asfixia, envenenamiento por radiación, disolución celular y un sinfín de otras. Sin embargo, también te percibes a ti mismo integrándote con el campo cuántico del planeta, tu conciencia transformándose en una onda de probabilidad que se extiende por todo el entorno local. Desde la perspectiva de un observador externo, tu cuerpo simplemente desaparece, convertido en un complejo patrón de interferencia cuántica que pasa a formar parte del campo del planeta. Pero subjetivamente, tu experiencia continúa a través de infinitos estados potenciales, existiendo y no existiendo a la vez, siendo consciente y estando disuelto. Los límites entre observador y observado, entre vivo y muerto, entre materia y energía, se desvanecen en la incertidumbre cuántica. En este reino donde se rompen las leyes más fundamentales de la física, la muerte misma se convierte en una probabilidad en lugar de un suceso. Lo que queda de ti sigue existiendo como información cuántica, ni completamente vivo ni totalmente extinguido, atrapado en una superposición de todos los resultados posibles. ¿Existe algún destino más aterrador que ser privado de la propia finalidad de la muerte? Número 1. Esfera de inversión dimensional. En el borde de un sistema estelar lejano se encuentra un planeta diferente a cualquier otro catalogado por los estudios astronómicos. Su composición desafía el análisis convencional, ya que parece estar formada por materia normal y, al mismo tiempo, muestra propiedades asociadas a la exótica materia oscura. Lo más inquietante es su pozo gravitatorio, que no solo curva el espacio-tiempo, sino también la propia frontera entre dimensiones. Los físicos teóricos lo describieron como un punto delgado donde la membrana tridimensional de nuestro universo entra en contacto con espacios de dimensiones superiores normalmente inaccesibles para nuestra realidad. En el momento en que cruzas el horizonte de sucesos del campo exótico de este mundo, la física convencional comienza a desmoronarse. La inversión dimensional comienza a nivel cuántico, cuando las partículas fundamentales empiezan a oscilar entre el estado normal y el estado espejo. Esta oscilación se propaga hacia arriba a través de las estructuras atómicas y moleculares, llegando finalmente a niveles macroscópicos. El límite entre tu realidad interna y externa empieza a difuminarse. Lo que sigue desafía el lenguaje, ya que conceptos como dentro y fuera pierden su significado coherente. Tu conciencia, normalmente confinada dentro de los procesos electroquímicos de tu cerebro, experimenta una inversión sin precedentes. Tu percepción subjetiva se expande hacia afuera mientras, al mismo tiempo, atrae el universo externo hacia adentro. Empiezas a experimentar la realidad desde la perspectiva del universo mirando hacia tu conciencia, en lugar de tu conciencia mirando hacia el universo. Mientras tanto, tu forma física sufre una transformación topológica que las matemáticas pueden describir, pero los sentidos humanos no pueden comprender. La estructura tridimensional de tu cuerpo se reconfigura en una interfaz de dimensiones superiores, convirtiéndose efectivamente en un portal entre planos dimensionales. Cada átomo de tu ser mantiene conexiones cuánticas tanto con nuestro universo como con lo que sea que exista más allá del límite dimensional. En tus últimos momentos de conciencia humana reconocible, percibes el cosmos desde un punto de vista imposible, simultáneamente desde el interior de tu propia conciencia en disolución y desde la perspectiva del propio universo. Te conviertes en un portal viviente entre dimensiones, tu identidad estirada a través del umbral de realidades que nunca debieron conectarse. La esfera de inversión dimensional representa el horror cósmico definitivo, no solo la muerte, sino la trascendencia a un estado en el que la naturaleza fundamental de la existencia se revela como algo completamente distinto a nuestra percepción cotidiana. Ante una arquitectura cósmica tan incomprensible, la mente humana no solo se quiebra, sino que se transforma en algo que ya no puede ser reconocido como humano en absoluto. El terror más profundo que ofrece el universo no es la destrucción, sino la revelación de que la realidad en sí es más extraña y ajena de lo que jamás podríamos comprender. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora y asegúrate de suscribirte.